Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es: el Señor recompensa. Dios recompensa. El Señor recompensa. Estos versículos finales nos motivan a tener un buen testimonio aquí en la tierra. Es para nuestro diario vivir, para nuestras relaciones cotidianas con aquellos que estamos, sean nuestros padres, sean nuestros hijos, sea nuestro cónyuge, aún con los del trabajo. También es como cuando el Señor dijo en el Sermón del Monte, ese sermón maravilloso que Él nos da en el capítulo 5, verso 16 en Mateo, que dice: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. O sea, es dar ese buen testimonio como hijos de Dios para que le traigamos gloria a Dios Padre. ¡Qué bendición! Porque demostramos obediencia a Dios. Demostramos que somos sus hijos y que somos obedientes a nuestro Dios. Así que el Señor recompensa. Y arrancamos rápidamente, dice el verso 18: casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. La palabra sujetas es la antigua palabra griega hipotaseste. Es esencialmente una palabra tomada y prestada que agarra el apóstol Pablo precisamente de los militares, que significa estar sometido voluntariamente en rango. O sea, nadie te va a obligar, obviamente que en el ejército sí, pero en el Señor no. Pero es una orden que nuestro comandante en jefe está dando. Habla de la forma en que un ejército está organizado entre los niveles de rango. Y podemos ver que un soldado puede ser más inteligente y más talentoso y aún hasta una mejor persona que lo que viene siendo un general. Pero aún así, él está por debajo en rango del general. Aunque él sea mucho más inteligente, aunque él esté mucho más capacitado que el general, él está en rango por debajo del general. Y él tiene que sujetarse al general. A ese es el tipo de sujeción que está hablando el apóstol Pablo. Aún así, él está por debajo del general y tiene que someterse. De la misma manera, la esposa no se somete al esposo porque él sea mejor que ella. Ella se somete porque el Señor dice que las casadas estén sujetas a sus maridos. Para Dios el hombre y la mujer son del mismo valor. Así lo escribió el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, cuando él dice: ya no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Pero aunque hay igualdad, Dios le dio un rango más alto al hombre. Dios puso como cabeza al hombre. Y así hay que sujetarse. Ese es el respeto que una esposa muestra con agrado precisamente a la palabra de Dios. Número 1, por obediencia a Dios. Y número 2, esta obediencia trae bendición. Por eso en Proverbios 14:1 podemos leer y podemos decir amén a la mujer sabia que edifica su casa, porque la necia con sus manos la derriba.
Luego decimos, bueno, ¿por qué no se nos dan las cosas? ¿O por qué pareciera que todo lo tengo al revés? Debemos de tener mucho cuidado de lo que Dios nos está diciendo que hagamos y no hacemos. Cuando Dios te dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. Y luego dice Pablo, añade, como conviene en el Señor. Esto significa que las casadas están sujetas a sus maridos en una expresión de sumisión al Señor. Están honrando la palabra de Dios. Están honrando la autoridad que Dios tiene y diciéndole, Señor, ok, si tú me dices que así debo de conducirme, así lo haré. Cuando una esposa no obedece, no se sujeta a su marido como conviene en el Señor, no solo falla como esposa, falla como seguidora de Cristo. Hay algo que la mayoría ve y dice, yo no puedo ver a Cristo en ti. No hay obediencia como conviene en el Señor. Es honrar al Señor en toda la extensión de la palabra. Hay una cita que a la mayoría de las mujeres les encanta y hasta la publican, pero realmente pocas la viven, que es Proverbios 31, 29, 30. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme, que honra, que obedece al Señor o a Yahvé, a Dios, esta será alabada. De eso se trata. Por eso una mujer debe tener mucho cuidado con quién escoger cuando se va a casar. Por eso una mujer primero tiene que ir delante de Dios y decir, oh Dios, esta es mi petición delante de ti, porque yo quiero un varón así. Porque es con alguien que vas a pasar toda tu vida. Antes de buscar a alguien de tu gusto como atractivo, romántico, talentoso, etcétera, deben de buscar un hombre conforme al corazón de Yahvé. Un hombre que ame a Yahvé más que a ti, que está dispuesto a dar su vida por su Dios y que tú dices, este hombre es un obediente a Dios, este hombre ama a Dios. Yo lo veo como ama a Dios. ¡Qué bendición! La obediencia es una respuesta de gratitud por el favor que Dios nos ha dado. Ahora, el mandato de someterse es absoluto. Obviamente que hay sus excepciones y este mandamiento, a este tipo de mandamiento, por ejemplo, cuando el esposo le pide a su esposa pecar, obviamente la mujer no tiene por qué someterse. Si tu esposo te prohíbe ir a la iglesia, ahí lo puedes desobedecer y no te tienes que sujetar a él. ¿Es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios? No. Ahí es donde no te puedes rebelar prácticamente. Cuando el esposo es violento, amenazador y golpeador, la esposa no está obligada a someterse a ese marido. Y 3, cuando el esposo rompe el vínculo matrimonial por adulterio, la esposa no tiene por qué someterse al esposo. Así de simple, no es hombre. No es hombre. Un hombre es aquel que puede satisfacer a una mujer en todas sus necesidades. No tiene por qué andar buscando en otras mujeres. Entonces no tienes por qué someterte. El Señor recompensa. Verso 19, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas.
Ahora nos toca, hermanos. Así como las esposas deben de someterse a sus maridos y tienen su mandato de parte de Dios, hay un mandato para nosotros, de nuestro comandante en jefe, de nuestro Señor, de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Uf, ¡qué bendición! Esto no es una carga, es una bendición enorme. Amén. La antigua palabra griega, agapao, significa amor solidario, preocupación por el bienestar de la persona amada. En un sentido estricto, ágape es un amor sacrificado, generoso y absorbente. Ágape es el amor que vemos en 1 Corintios 13, 4, 7. Este es el amor que Dios nos pide a los hombres que tengamos por nuestras mujeres. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amados hermanos, el amor nunca deja de ser. Jamás. Y si la palabra dice que nunca deja de ser, nunca deja de ser. El amor ágape da porque ama. No ama para poder recibir algo a cambio. De eso es de lo que se trata. Por supuesto que este amor ágape es el tipo de amor que Jesús tiene por su iglesia. Y este es el amor que los maridos deberían de imitar a Cristo para con sus mujeres. El amor nunca deja de ser. Nunca. Cuando alguien te dice, no, es que el amor acaba. No, es que nunca fue amor. El amor nunca deja de ser. Inclusive al infinito y más allá. Así de simple. Los mismos deberes de los que dijo Pablo a los colosenses se los dice a la iglesia de Éfeso. Efesios 5, 24, 25. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No sean ásperos con ellas. Como ya vimos, se prohíbe la dureza, la rudeza, la crueldad en el matrimonio. La amargura, el maltrato. No, hermanos, hay que ser hombres. Implica ser amorosos, bondadosos, misericordiosos, pacientes con ellas. En toda la extensión de la palabra. Primera de Pedro 3:7, mira lo que dice: ustedes maridos igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, ¿ves? Coherederas del mismo valor. De eso es de lo que se trata, para que sus oraciones no tengan estorbo. El Señor recompensa. Verso 20, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si la palabra de Dios nos dice a nosotros, humanamente hablando, hijos, obedezcan en todo a sus padres, así es. Y así tiene que ser. Y no solo obedecer, sino también, como nos dice en Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
vemos que para que no quede ninguna duda, el no solo obedecer a nuestro Padre, también le añade: honra a tu padre y a tu madre. Implica amarlos, respetarlos, valorarlos, sostenerlos. De antemano, nuestro Señor Jesucristo estaba molesto con los religiosos de su tiempo, porque estaban quitando esa ayuda para los papás. Los religiosos hicieron tronar a nuestro Señor Jesús. Y les dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos 7, 9 al 13, repito otra vez, Marcos 7, 9 al 13, les dice nuestro Señor Jesús: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. O sea, prácticamente les dice el Señor porque les conviene, ¿verdad? Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Esto quiere decir mi ofrenda a Dios. Y todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Cuando tú te vas al original de honrar a tu padre y a tu madre, al original, al hebreo original, te vas para atrás. Yo me quedé sorprendido y hasta le dije: Señor, perdóname. Y a la vez culpas a los que no te enseñaron correctamente. Búscalo. Hoy tienes ahí, puedes ir a Google y le puedes poner lo que viene siendo esto, donde aparece precisamente la cita, y le pones en el original y te va a salir en el original. Y es maravilloso. Tenemos que ver por nuestros padres hasta su vejez. Por eso Estados Unidos está colapsado, hermanos. Es triste y es lamentable, pero Estados Unidos es una nación que está colapsada moralmente hablando. Los niños están en guarderías desde chiquitos. Los papás se divorcian así. En Estados Unidos les vale gorro. Tú platicas con cualquiera y ya llevan 3, 4 o 5 matrimonios. Y ese es el ejemplo que quieren seguir la mayoría de las personas. Porque Estados Unidos está siguiendo el ejemplo de Europa. Están esperando que se les muera la esposa, aún dentro de la iglesia, y al mes ya traen otra. El amor de su vida se fue, ahora traen un nuevo amor de su vida. ¿En serio era amor? Los papás, en cuanto llegan a los 60 años, ya los quieren mandar al asilo o a su casa de retiro. Esa es la nación de Estados Unidos. Me estorbas, déjame, vendo ya tu casa, yo agarro mi parte, y tú, papá, pues ya, órale, tú, mamá, vámonos a tu casita, a que te cuiden otros, yo no. Por eso pasa lo que pasa, hermanos. La palabra busca establecer relaciones de los hijos con los padres basados en el respeto y la gratitud. Y añadió el apóstol Pablo: porque esto agrada al Señor. Esta es una de las razones más importantes por las que un hijo
debe obedecer. Cuando un hijo respeta la autoridad de su padre, está respetando la autoridad de Dios. Esta idea de obedecer la autoridad es tan importante para Dios porque es parte de su esencia. El mismo Dios tiene este orden en la Santa Trinidad. El Padre ejerce su autoridad sobre el Hijo se somete a la autoridad del Padre y el Espíritu Santo se somete a la autoridad del Padre y del Hijo. O sea, el mismo Señor te está diciendo, si yo siendo Dios, tengo este orden, ¿quién eres tú para tratar de brincar esa autoridad? El Padre trazó un plan, el Hijo lo hizo posible y el Espíritu Santo hace que el plan funcione. ¡Qué bendición! Fracasamos cuando no nos sometemos a la autoridad bíblica. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es lo que Dios te está diciendo. Hey, quiero que esto hagas. No solo está mal, peca contra Dios mismo, contra su esencia. Recordemos lo que escribió precisamente el profeta Samuel en Primera de Samuel. En el primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 15, 22 y 23, se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Yahvé. ¿Qué fue lo que hizo Saúl, el rey Saúl? No llega Samuel, yo le hago ahorita al Señor un holocausto. Y pudieras decir, pues, ¿cuál es el problema? Saúl está honrando al Señor. No, porque a Saúl se le había dicho, espera que llegue Samuel. ¿Quién se lo dijo? Dios. No, pero pues él lo está honrando, mira, le están dando gloria al Señor. A ti se te dijo, espera que llegue Samuel. Se complace Yahvé en que se obedezcan las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, que cualquier sacrificio que puedas hacer. Sé obediente a lo que Dios nos está diciendo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. Wow. Es así de simple. No sujetarse es no obedecer al Señor. Y al no obedecer a Dios, Él te desheredera. Él te quita la herencia. Punto. Se acabó. No hay vuelta de hoja. Pero sujetarse, esto agrada al Señor. Otra vez igual que con los matrimonios, ¿verdad? Hay su excepción, la misma. Si tus padres te quieren obligar a pecar, si tus padres te prohíben ir a la iglesia, si tus padres te prohíben ir a evangelizar, ahí sí puedes desobedecer. Es lo único. El Señor recompensa. Verso 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Papás, nos dice el Señor, no irriten, no enojen, no fastidien, no desesperen. Eso es lo que significa exasperen. No frieguen en México a sus hijos. No los estén friegue y friegue y friegue. No estés ahí
raspando, raspando y raspando, así como los hijos tienen la responsabilidad de obedecer a sus padres, los papás tienen la obligación de no irritar, no enojar, no fastidiar, no desesperar a un hijo. Es el mandato de nuestro Señor. Es el mandato de nuestro Señor. Es lo que Él quiere para con nosotros, para que no se desalienten. Dios te dice como papá, me dice a mí como papá, no desalientes a tu hijo, no hagas que tu hijo se sienta inútil y que crea que no lo amas. Hay padres que se la pasan insultando a sus hijos. Hay padres que los ven y le dicen, pero ¿cómo eres idiota? Y los más mal hablados les dicen más feo. Uno los escucha a veces hasta en la tienda y dice, órale. Hombre, es que este es un idiota de primera. ¿Cómo estás baboso? ¿No? O sea, mucho cuidado. Los padres debemos guiar con amor, sí, con mano dura, pero misericordiosos. Y en lugar de oprimir, criticar, insultar a nuestros hijos necesitan ver la imagen de Cristo en sus papás. El versículo nos enseña que la meta de la disciplina bíblica es la formación del carácter, no es la destrucción del hijo. La responsabilidad de los padres hacia sus hijos es instruir al niño en su camino, en el camino de Dios. Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Proverbios 22:6. El Señor recompensa. Verso 22. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, honrando a Dios. Otra vez, temiendo a Dios, dándole gloria a Dios. Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. A medida que los cristianos se revisten del nuevo hombre, muestran obediencia a sus superiores en el trabajo. Debemos aprender, hermanos, a estar bajo autoridad. Debemos aprender que el que obedece no se equivoca. Esto es muy importante. Ahora entendamos esto. Este es el estatus de la mayoría de las personas. La narrativa puede deberse a las largas conversaciones que el apóstol Pablo tuvo con el esclavo fugitivo Onésimo. Tú la historia de Onésimo la puedes encontrar precisamente en la carta a Filemón. Es un solo capítulo. Y ahí te vas a dar cuenta a quien más tarde precisamente envía de regreso, nada más que un Onésimo ya transformado, con su amo Filemón. Al parecer había defraudado inclusive a Filemón. Onésimo era calado. Y Pablo platicó varias veces y se lo manda a Filemón y le dice, te lo encargo. Trátalo como si fuera yo mismo. Es maravilloso. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. La gran mayoría del ser humano trabaja para ser valorado y alabado por los hombres. Pero el Señor nos instruye en su palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él con corazón sincero, honrando su nombre. Aquí es donde nosotros debemos decir, gracias Señor por instruirme, gracias por enseñarme, por decirme cómo me debo de conducir como hijo tuyo. Tenemos el mandato de hacerlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios.
Nuestro caminar así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esto es otro campo de la autoridad de Dios. Los empleados tienen un papel ordenado por Dios de obediencia y sumisión a sus patrones, a sus empleadores o a sus supervisores. Somos siervos de Cristo, hermanos, y trabajan para agradar a Dios. El Señor recompensa. Verso 23 y 24. Otra vez, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Dios promete recompensar a aquellos que trabajan con este tipo de corazón. Aquellos que son obedientes precisamente a su palabra, no para los hombres. El ambicioso trabaja para sí, para ser admirado por los hombres. Se vuelve lisonjero, adulador para lograr una promoción. Y esto no es del agrado de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Es como el Señor les dijo a los religiosos de su tiempo también. Y nos deja esta enseñanza para nosotros, como diciendo: hey, no seas religioso, sé un verdadero cristiano. Mateo 6, 1 al 5. Guárdense de hacer su justicia. Fíjate, todas las veces en estos pasajes que vamos a ver del 1 al 5, todas las veces que va relacionado precisamente para ser visto por los hombres y que Dios te da recompensa. Exactamente lo que Pablo les está escribiendo a los colosenses. Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo, dice, que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Por eso el Señor nos dice una y otra vez: todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Ay, gracias, Señor. La recompensa de la herencia, hermanos, es la vida eterna. Es así, dice el Señor. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Hazlo. Y recibe esta recompensa que te está esperando. Esto es irónico, ya que de acuerdo a la cultura del primer siglo, en términos terrenales, es por eso que Pablo lo está escribiendo, los esclavos no podían tener heredad, no podían tener propiedades. Estaba prohibido para ellos. Bueno, pues ahora el Señor les dice: aquí no hay ningún esclavo. Lo mismo que con el hombre y la mujer. En Gálatas 3, 28 al 29 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Bendito sea Dios que nos da. Todos recibiremos como recompensa la vida eterna. Recibiremos nuestra morada celestial. Y recibiremos nuestra morada en el nuevo milenio, en la nueva tierra y en los nuevos cielos.
Si el Señor lo dice, así es, hermano. ¿Cuántos tienen su aceite listo ya en su lámpara? ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos le dicen, sí, Señor, ven pronto? Te anhelamos, recibiremos regalos que solo Dios nos quiera dar, porque a Cristo el Señor sirven. La fuerza de esta frase, a Cristo el Señor sirve, podría resaltarse con una paráfrasis. Van a ser recompensados porque trabajan para Cristo. Punto. Así lo dice 1 Corintios 15:58. Así que hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Porque a Cristo el Señor sirve, el Señor recompensa. Y nos dice el último versículo, verso 25 de este capítulo 3. Mas el que hace injusticia, híjole, así cierra, recibirá la injusticia que haga, porque no hay acepción de personas. Me encanta, me encanta, me encanta todo lo que el Señor nos deja escrito en su palabra. El que hace injusticia recibirá la injusticia que haga. El Señor lo que quiere en esta tarde con nosotros, hermanos, es que como sus hijos nos hagamos más responsables y no menos responsables. Debemos tener mucho cuidado de no defraudar a un dueño donde trabajamos con una variedad de formas, creyendo que no somos vistos. Igual a los dueños y a los patrones, mucho cuidado con defraudar al empleado. Estar abusando de ellos. Porque todo esto está delante de Dios. Santiago 5, versos 3 y 4 dice, su oro y plata están enmohecidos, le dice a los dueños. Y su moho testificará contra ustedes. Y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. Y he aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Por eso aquí el apóstol Pablo está afirmando y reafirmando: el que hace mal recibirá por el mal que ha hecho. Serán reprendidos por su falta de integridad. No hay acepción de personas. El Señor está enseñando que no importa quiénes seamos, si eres empleado, si eres dueño, si eres un supervisor o un conserje, si eres millonario, rico o pobre, el que hizo mal va a recibir mal por lo que ha hecho. Efesios 6:9, mira, nos dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y suyo está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pablo asegura tanto a nuestros antiguos hermanos, así como a nosotros, que hay una recompensa, pero también va a haber un castigo, porque no hay acepción de personas. La mayoría de la gente deben pensar que Dios está influenciado por la posición social de alguien. Y no es así. No es así. ¿Sabías que hay institutos bíblicos que si tú te quieres inscribir, pero si no eres ingeniero, licenciado, abogado, si no tienes un título, no te aceptan? Aunque tengas
a lo mejor una mejor capacidad que ese abogado o que ese doctor en cuanto al estudio de la Biblia, pero en esos institutos no te aceptan si no tienes un título. Qué triste. Cuando te pones a pensar a los 12 que escogió nuestro Señor Jesucristo, yo no veo ningún abogado ni ningún... Al contrario, se sorprendían porque eran del vulgo. ¿Cuánto hemos cambiado, verdad, hermanos? La mayoría de la gente debe pensar eso, que Dios se deja influenciar por la posición social y no saben que en Dios no hay sombra de variación, Él es íntegro y no hay acepción de personas. En el próximo capítulo y el último arranca así precisamente en el 4:1, hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. El mensaje, la enseñanza es clara. Dios no hará acepción de personas. Si tú eres cristiano y te has revestido del nuevo hombre, estás a la orden de tu comandante en jefe. Jesús hizo esta pregunta en la parábola de los 2 hijos. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y nos dice la narrativa en Mateo 21, 28 al 30. Pero ¿qué les parece? Dice Jesús. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, o sea el hijo, dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo caso? Dice el Señor. Qué gran ejemplo. Jesús utiliza este ejemplo para mostrar que la obediencia sincera se demuestra con acciones, hermanos. Hacer la voluntad del Padre, no solo con palabras y promesas, sino que realmente eres una persona que obedece su palabra. Veamos un gran ejemplo de obediencia que muchas veces pasamos por alto y que yo lo estaba leyendo en esta semana en mi devocional y que cuando lo vi dije: wow, esto queda exactamente en lo que es la obediencia de este mensaje. Y es un solo versículo que tú vas leyendo lo que está aconteciendo en la vida de Moisés, del llamado que Dios le hace y que él ya se va dirigiendo rumbo a Egipto para lo del Éxodo, y está en Éxodo capítulo 4 verso 24. Y me llamó la atención porque dice: y aconteció en el camino que en una posada Yahvé le salió al encuentro y quiso matarlo. Y luego ya se viene otra cosa. Sale Séfora al quite. Prácticamente le salva la vida a Moisés. Pero dije: bueno, pero ¿por qué lo quiere matar el Señor? Porque dices tú: no, pues si lo está llamando, pues ¿qué hizo Moisés? Este pasaje subraya que Dios es santo y exige obediencia a su palabra, incluso a sus siervos más destacados. No hace acepción de personas. El problema fue que Dios le hizo un llamado a Moisés y Moisés no le había hecho la circuncisión a su hijo. Y el Señor se molesta con eso. Por eso Séfora se da cuenta. Hay falta de santidad. Y Séfora sale, va y corta el prepucio del niño y le salva la vida a Moisés. Este pasaje es un recordatorio de que la gracia de Dios no exime a los líderes de la responsabilidad y la obediencia. Veamos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Juan 8:47, y con este versículo cierro.
El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? ¿Y por qué caramba no hacen lo que yo digo? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Es obvio lo que nos diga nuestro comandante en jefe. Siempre hay que estar, Señor, sí. Ayúdame. Por difícil que me parezca, ayúdame a mantenerme fiel a ti. El llamado, la enseñanza, es que, hermanos, la pongamos por obra. Ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Dios nos va a recompensar. Gracias, Señor, por tu palabra.